Hola, ¿qué tal, jóvenes? Buenos días. Estamos en nuestra clase número 72 y estamos regresando de vacaciones. Espero que las vacaciones las hayan disfrutado bastante. Digo, sé que siempre al principio de las vacaciones nos cuesta un poquito de trabajo empezar o recordar un poco de lo que vimos porque pues descansamos de los libros y entonces durante estos días, para refrescarnos un poco, para adaptarnos un poco a lo que viene, vamos a hacer unos pequeños repasos para entrar en calorcito y estar, adentrarnos un poco a los temas y pues echarle ganas, ¿no? Durante todo este nuevo año que espero que sea muy provechoso, que eh, pues que nos traiga bastantes cosas buenas, ¿no? Entonces, recordando nada más que el último tema que estuvimos viendo es acerca del tema de las funciones, ¿no? Que está dentro de nuestra página 99, que déjenme ver si lo puedo hacer un poquito más grande, perdón, ¿sale? ¿Qué me dice que los aprendizajes esperados o lo que vamos a trabajar, lo que vamos a tratar de aprender durante este tiempo, pues es analizar y comparar situaciones de variación lineal y de proporcionalidad? Nosotros ya hemos trabajado anteriormente la proporcionalidad y existen diferentes tipos de proporcionalidad, proporcionalidad directa y proporcionalidad inversa. También hay otros tipos, ¿no? Pero en este caso nos hemos enfocado mucho, les recuerdo que nos hemos enfocado mucho acerca de lo que viene siendo la proporcionalidad directa. Y cuando hablamos de proporcionalidad directa, hablamos de que, por ejemplo, si nosotros lo viéramos en lo que es una tabla de variación, pues diríamos que la proporcionalidad directa es la relación que existe entre dos razones. Recordemos que una proporción es una igualdad entre dos razones. Entonces recordemos que una razón es una relación que existe entre dos cantidades, eh, que suena un poquito de trabalenguas, pero recordemos, esto es muy sencillo, simplemente recuerden el ejemplo de los helados. Quiere decir, por ejemplo, o estoy hablando de que, por ejemplo, si yo quisiera construir una tabla de precios para decir que son proporcionales, diríamos que, por ejemplo, un helado, pues me cuesta 6 pesos, ¿no? Entonces, dos helados, ¿cuánto me cuestan? Pues me cuestan 12. Y existe una proporción, ¿no? Una igualdad. Quiere decir que cada vez que yo compre un helado más, eh, voy a pagar más, ¿no? Por cada más. Y si yo compro menos helados, también voy a pagar menos. Entonces, recordemos que en la proporcionalidad directa nos habla de eso, ¿no? De esa relación que existe entre las cantidades. Y lo puedo ver tan sencillo como decir una tabla de precios. ¿Sale? Entonces, dice que vamos a ver proporcionalidad, hay proporcionalidad inversa, y también vamos a representarlo de manera tabular. Nosotros ya hemos visto esto de manera tabular y también lo vamos a representar de manera gráfica. ¿Sale? Y vamos a ver tipos de variaciones y, por ejemplo, dice que vamos a ver fenómenos de la física y otros contextos, ¿no? Que simplemente que, bueno, y si le quiero poner chispitas, ¿qué es lo que vemos? Pero, si mi helado quiere llevar chocolate encima, tiene otro costo. Y qué tipo cuando hablamos de fenómenos, hablamos de las situaciones que vamos a ir creando o que no, que se salen del contexto ¿no? Dice, bueno, si antes nomás tres helados, ¿cuánto vas a pagar? Tanto. Pero oye, si al helado le pones esta cosa, dices, ah, caray, estoy saliendo fuera del contexto, entonces déjame hacer otro tipo de cuentas. Entonces a eso se refiere, ¿no? Eh, debemos recordar acerca de lo que hemos aprendido de ecuaciones, ¿sale? Que es muy importante. Perdón, eh, vamos a utilizar estamos utilizando, vamos a utilizar álgebra, poco de álgebra,
para nosotros representar de manera fórmula lo que yo tengo aquí, lo voy a representar como con una fórmula. Y esa fórmula pues realmente es una ecuación, ¿no? Que me va a ayudar a mí a resolver cualquier tipo de situación que se me presente, que es lo que vimos, que es lo que estamos viendo durante este. Recordando que vamos a ver, cuando hablamos de ecuaciones, hablamos de una igualdad, no solamente de una expresión algebraica, sino que también hablamos de que existe una igualdad de esa expresión y que, bueno, que yo lo utilizo lo veo de esta manera, el álgebra me sirve a mí para aplicar un mismo contexto a diferentes situaciones, ¿sí? A eso se refiere. Por ejemplo, ¿a qué refiere el mismo contexto, no? Pues, por ejemplo, que yo estoy hablando de helados en este momento y cuando hablamos de un contexto, bueno, diferente, pues, es que este mismo aplica para las galletas, este mismo aplica para, no sé, los kilómetros recorridos, o este mismo tipo de ejercicios puede aplicar para, no sé, cuánto ganas, puede aplicar para cuánto vas a pagar, cuántos son los intereses que tienes que generar, y situaciones que realmente se aplican mucho. Por ejemplo, se aplica mucho en lo que viene siendo el ahorro, cuando estás ahorrando en un banco, por ejemplo, el banco te da un porcentaje, entonces el porcentaje que te está dando ya se convierte en un factor de proporcionalidad que va a ser igual, eh, lo que yo voy a ganar va a ser proporcional a lo que yo tenga ahorrado, por ejemplo. Sí, sí, me van a dar, yo tengo ahorrado 100 pesos y me van a dar el 5% anual, por así decirlo, pues cuánto voy a obtener en 3 años, 4 años. Entonces tiene que ver con una relación proporcional, ¿no? Entonces, va a depender de lo que yo tenga ahorrado, lo que me van a estar pagando de intereses o cuánto voy a pagar yo de intereses. Por ejemplo, yo saco, eh, no sé, voy al Coppel o al Electra y por no decir marcas, eh, y saco algún producto y me dicen tienes que pagar el 5% de interés anual sobre lo que estás sacando, el costo del producto que estás comprando. Entonces yo ya a través de yo sé cuánto voy a pagar y cuánto tiempo voy a durar pagando, ¿no? Esto es para eso, para aplicar en esas situaciones. ¿Y para qué utilizo el álgebra? Pues el álgebra lo utilizo me sirve a mí para que esta misma situación la pueda aplicar a diferentes contextos, a diferentes, por ejemplo, a circunstancias, tanto, por ejemplo, como yo voy a pagar un producto y los intereses, así como cuánto me van a pagar a mí entonces estamos hablando de situaciones diferentes, pero que tienen que ver con lo mismo, ¿no? Entonces, dice que vamos a continuar con el estudio y análisis de las ecuaciones, porque también vamos a estar trabajando sobre las ecuaciones, cómo trabajan. Eh, eh, Simplemente es algo que nosotros ya hemos trabajado anteriormente, lo que es el valor faltante. Es algo que les digo, es muy sencillo, simplemente que agregamos nuevos conceptos. Pero esto es algo que ya habíamos visto y lo manejamos durante mucho tiempo, solamente que no lo sabemos. Y es tan simplemente, puedes decir, bueno, si yo fui a la tienda y yo sé cuánto cuesta, por ejemplo, unas papitas y cuánto cuesta un refresco y no sé cuánto, yo llevaba 20 pesos, las papitas cuestan 3, el de 13, el refresco vale 15, y yo llevaba, por ejemplo, 30 pesos y compré una paleta y me sobró 3 pesos, entonces ¿cuánto me costó la paleta? ¿No? Entonces ya estoy hablando de ecuaciones, aunque ustedes no lo vean de esa manera, pero simplemente con un ejercicio tan sencillo ya estoy hablando de ecuaciones. ¿Por qué? Porque ya estoy buscando un valor faltante, una incógnita. Al tener yo una incógnita, ya puedo hablar de que tengo un valor que desconozco. Al tener un valor que desconozco, me puedo aplicar, como les digo, esa misma situación en diferentes contextos.
Entonces, así de simple, ¿no? Y es lo que vamos a estar viendo, que realmente, porque mucha gente me dice, bueno, el álgebra, ¿para qué funciona? El álgebra te funciona para generalizar, para que un mismo un procedimiento lo puedas aplicar a diferentes situaciones y no tengas que estar, bueno, y ahora cómo le hago para buscar, si, imagínense la paleta, y también compré un chocolate, le digo, ¿cómo le hago para saber el precio del chocolate? Tan sencillo como eso. Claro que son casos muy sencillos, muy básicos, pero también existen casos muy complicados en los que tenemos mucho más incógnitas, ¿no? Entonces, bueno, que eso es lo que vamos a estar viendo durante estos videos, ¿no? Entonces, déjenme ver porque luego se nos acerca un poquito, se nos alarga un poquito más el video. Dice que nuestra secuencia nos habla de que lee y construye gráficas de funciones lineales. Eso es algo que tenemos que trabajar. Yo en su momento les mencioné que era una función lineal, que también vamos a encontrar que en un futuro vamos a hablar de funciones cuadráticas, pero ahora vamos a hablar simplemente de las funciones lineales. Y cuando hablamos de funciones lineales, simplemente son las funciones que son representadas por una línea recta. En este caso, pues recordamos que tenemos una línea recta, entonces es una función lineal. La represento de manera gráfica también. La puedo representar de manera gráfica. Tiene ciertas características y estuvimos hablando de las características más que nada de lo que viene siendo de la proporcionalidad directa. ¿Sí? Entonces, yo en su momento también mencioné que había una fórmula para la proporcionalidad directa, donde había una constante y esa constante la multiplicaba por un factor, ¿no? Por un número, ¿no? Y obtenían, perdón, era kx, no recuerdo si era kx, y vimos que, bueno, que era una fórmula cuando hablamos de proporcionalidad, que el número factor de proporcionalidad era igual a esta función. Pero bueno, no vamos a entrar a detalles, nada más eso es muy anterior. Pero cuando hablamos de funciones, hablamos de algo que podemos aplicar, ¿no? Dice, como recordarás, ya hemos, dice, visto que de representar el comportamiento de alguna situación en el que un valor depende de otro, cuando estamos buscando de una relación, por ejemplo, un factor de proporcional, ese establece una relación entre esos valores, ¿no? O una proporción. A esta a esta relación también se le llama función, o sea, ¿qué es la función? Pues esa relación que tienes, ¿no? ¿Cómo la representas, no? Más que nada es cómo la representan porque ya existe lo que viene siendo la proporcionalidad y esa proporcionalidad la puedo representar en una función, sí. Una función viene siendo como una fórmula que aplica para esa situación, digo, y no solamente para esa situación, para muchas situaciones que tienen que ver con el mismo contexto y por eso hablamos de proporcionalidad directa. Entonces, dice, ya que uno de estos valores está en función de otro, perdón, como cambio del otro, se puede representar mediante una ecuación que se describe, perdón, la relación que hay entre dos valores, ¿no? Pero también se puede representar en una tabla de números y en una gráfica, entre otras. Y vamos a hablar un poquito más acerca de esto. Dice, esto es muy importante para la continuación que vamos a trabajar. Las funciones que hemos venido trabajando se llaman funciones lineales porque su representación gráfica es una línea y solo que la posición de la línea varía dependiendo de la relación que se establezca entre lo que viene siendo las variables dependientes e independientes, ¿no? Nosotros ya hemos visto que en ejercicios anteriores lo que era una variable dependiente y una variable independiente y estuvimos viendo trabajando acerca de lo que viene siendo una función. La manera de representarla, sabemos que las funciones se representan como son funciones lineales, pues es una línea. Y, eh, ¿Y cómo saber cuánto es una variable dependiente y una variable independiente? Pues podríamos hacer el mismo ejemplo de los helados, el mismo ejemplo de siempre, nada más esto es para recordar. Decimos que tenemos un helado cuesta 6 pesos.
cuánto cuestan 4 helados y cuánto cuestan 6 helados. Ustedes podrían decirles, perdón, podrían decir, bueno, pues, ¿quién sería mi variable dependiente y quién sería mi variable independiente? ¿No? ¿De qué depende? Pues yo necesito, como las de abajo, no tengo las cantidades, yo mi variable dependiente, porque necesito saber para encontrar estas cantidades, dependo de estas cantidades, esta se vuelve mi variable dependiente, ¿no? De dependiente, depende. Lo voy a dejar aquí porque me cuesta un poquito trabajo escribir, siempre me ha costado trabajo escribir. Y estas de aquí arriba se vuelven independientes. ¿Por qué? Porque yo puedo comprar la cantidad de helados que yo quiera. Entonces lo digo que esta es independiente. Le voy a poner que esta es la independiente y esta es la dependiente, ¿no? De esta manera. Ya nosotros vimos que hay variables dependientes y variables independientes. ¿Por qué? Porque del costo que voy a pagar de mis helados, pues va a depender pues, de cuántos helados compro. Entonces, si yo compro un helado, pues me cuesta 6. Si yo compro 4 helados, pues obviamente me cuestan 24. Y si yo compro 6 helados, pues son 36. 36, no sé, pesos, me imagino. Entonces, hay diferentes métodos para encontrar estos valores. Sí, estuvimos trabajando en su momento lo que era la regla de tres, no sé, factor de proporcionalidad, pero ahora vamos a utilizar algo que se llama función, ¿no? Que es una función y la función nos dice, simplemente nos dice que mi función va a ser que es f de x, que la vamos a encontrar en su momento como f de x. En este caso la vamos a mencionar como y. Voy a dejar esto para más adelante, digo, para no revolverlos. ¿Qué viene siendo mi variable dependiente? ¿Sí? Y voy a aplicar una constante que le voy a llamar m, como recordamos que vamos a llamar, y una variable independiente, que es lo que nos están diciendo. Esta va a ser mi variable independiente. Y eso fue en las primeras veces que vimos acerca de lo que era una función. Como le decimos, una función, pues simplemente podríamos verla como una ecuación en la que me sirve para, no sé, aplicar a diferentes situaciones. Esto es lo más importante que quisiera que recordáramos. Sé que más adelante esto, por ejemplo, lo puedo aplicar, aquí me dice que lo estoy aplicando a la cantidad de kilómetros que yo, por ejemplo, recorrer un taxi, lo cuánto voy a pagar. Y hablábamos de eso en esta parte, en este ejercicio, ¿no? Y así de simple, ¿no? Dice, oye, bueno, si dice que si vas a viajar durante 3 kilómetros y el kilómetro te cuesta 3 pesos, entonces, por ejemplo, si lo hago en una tabla de variación, si un kilómetro, y lo voy a poner así, te cuesta 5 pesos, pues cuánto te cuestan 3 kilómetros, cuánto te cuestan 6 kilómetros, etcétera, ¿no? Entonces existía una relación y esa relación la podía resolver tan fácil con una simple fórmula, ¿no? Con una simple ecuación. ¿Por qué? Porque con esta misma ecuación me puede servir para mí, para diferentes contextos, para diferentes situaciones. Por ejemplo, no solamente puede ser, como ya les decía, no solamente puede ser lo de la gasolina, sino lo del taxi, lo del viaje, los intereses que voy a pagar, lo que yo voy a pagar, lo que yo voy a ganar, lo que me va a costar. Lo aplicamos todo el tiempo, digo, simplemente no nos habíamos dado cuenta, no ponemos atención que lo que estamos realizando, pues realmente es esto que estamos haciendo aquí. Y esto simplemente me sirve para explicar cómo es que funciona. Nada más. Entonces, si yo tengo esta función, esto es una fórmula, simplemente, ¿quién es mi variable dependiente? Mi variable independiente, pues serían las de arriba. ¿Por qué? Porque depende, yo tengo los kilómetros, yo puedo viajar los kilómetros que yo quiera, por ejemplo. Y mi variable independiente, pues va a ser el precio que yo voy a pagar. Por ejemplo, si yo voy a viajar un kilómetro, pues voy a pagar 5 pesos. Entonces, podríamos decir que en este caso, las variables
dependientes, pues van a ser las que voy a identificar con la letra Y, y mi variable independiente voy a identificarla con la letra X. Entonces, tomamos un punto, por ejemplo, el más sencillo. Y digo que yo voy a pagar 5 pesos por lo que me cuesta a mí el kilometraje, que en este caso lo voy a dejar como M, y yo sé que mi variable dependiente X la voy a sustituir por el valor de 1. Entonces, yo ya empiezo a ver que depende de lo que yo ponga aquí, me va a dar esto de aquí y lo puedo ver de muchas maneras. Ahorita no lo estoy poniendo así, pero por ejemplo, yo sé que M vale 5. ¿Por qué? Porque M es el costo o la constante del costo del kilómetro. Entonces empiezo a hacer otros razonamientos, ¿no? Entonces, este tipo de razonamientos es el que hemos estado haciendo durante todo este tiempo, que de repente suele parecer un poco complicado, que si le pongo, que si le quito, que si le muevo, que si ya no es 3, que si era la variable dependiente, que si era la variable independiente, que si yo tengo, yo conozco, por ejemplo, porque de repente nos cambian las situaciones en las que conocemos estos dos valores, pero no conocemos este valor, o conozco este valor y este valor, pero no conozco este valor, cómo le hago, cómo le hago, qué relación existe, cómo lo grafico, y qué por ejemplo, y cómo lo puedo aplicar. Porque, por ejemplo, si yo lo grafico, cuando graficamos, las gráficas nos sirven para comparar datos. Es de una manera muy rápida. Cuando alguien me dice, pues, vas a graficar, digo, ¿qué es lo que quieres lograr con una gráfica? Pues comparar datos. Por ejemplo, si yo vamos a estar utilizando esto, pero imagínense que le doy otro contexto y le digo que son los intereses, bueno, en este caso que estoy hablando acerca de, tengo un costo de taxi y tengo en este otro ejercicio otro tipo de costo de taxi, pues cuál me conviene, ¿no? Y lo puedo comparar de manera gráfica si lo tengo, por ejemplo, en una misma gráfica, por ejemplo, uno estaba por acá y otro por acá. Aparece, perdón, se ha movido. Eh, Supongamos que tengamos una gráfica por acá y una por acá. Entonces, si tú te fijas a simple vista, eh, estas gráficas me van a servir para decirme, mira, pues aquí en este punto el costo es igual en los dos casos, ¿no? Yo puedo viajar tanto uno como en el otro. Pero mientras yo no esté rebasando este espacio, me sale más barato viajar a mí por un tipo, y si yo rebaso, pues me sale más barato viajar por este otro tipo de medio, ¿no? Entonces, tú ya estás comparando costos y lo ves de manera gráfica, de una manera tan sencilla, y las gráficas para eso sirven, hijo, para podernos dar cuenta de, bueno, de qué nos conviene más de una manera muy visual y muy rápida sobre ciertas situaciones. En este caso, por ejemplo, recuerdo que estaban dos tipos de servicio de taxi y sobre esos tipos de servicio de taxi, pues estábamos trabajando qué me conviene más, ¿no? Entonces, contestamos bastantes preguntas acerca de los servicios de taxi y nosotros nos dimos cuenta de que no solamente existía este tipo de función, sino que también existía otro tipo de función que era muy parecida a esta y que simplemente le agregábamos lo que venía siendo una constante. Otra constante que viene siendo el valor de B. ¿Sale? Aquí decía, por ejemplo, las funciones que nos describe el taxi ejecutivo es una función de la forma y es igual a mx, ¿sí? Donde x es el costo del viaje, lo que voy a pagar, x es el kilómetro recorrido, lo que voy a recorrer, y m es una constante que indica el valor de, por ejemplo, en este caso, del kilómetro, ¿no? Entonces, nosotros ya determinamos cuánto vale M, nos dicen incluso cuánto vale M, pero también vamos a decir que va a haber funciones en las que tenemos la función Y es igual a MX más B, donde obviamente, igual que allá, Y es el costo del viaje, X es el kilómetro recorrido, M es la constante que multiplica. Si se fijan, recordemos que esto decide MX es una multiplicación. Estoy tratando de multiplicar estas dos cantidades
Y B también va a ser una constante, ¿no? Que una constante que también nos va a cambiar, que nos van a dar, por ejemplo, me recuerdo que aquí era el famoso banderazo que decíamos, bueno, vamos a empezar con un banderazo, perdón, y te va a costar tanto. Entonces, ¿qué otros ejercicios creen que pueden, regresando un poco, qué otros ejercicios ustedes pueden aplicar esto que estamos viendo? Entonces sería importante que lo mencionaran. A mí siempre me gustaría que, por ejemplo, dejaran sus comentarios en el video que estamos subiendo, que estamos viendo en este momento, para poder eh, verla, también trabajar un poquito acerca de YouTube para ver los comentarios que ustedes me muestran. Es importante, es algo que me gustaría que empezáramos también, porque así me daría cuenta cuántas personas están viendo, quiénes están viendo mi video, así es que, o quienes ven los videos. Entonces, sé que se puede dejar comentarios, entonces dejemos nuestro comentario acerca de, por ejemplo, que en nuestros comentarios, nuestro nombre y qué otras situaciones puedo aplicar esto que estoy viendo, ¿no? Entonces, si se fijan, no es nada del otro mundo, es algo muy sencillo. Esto es lo principal que tenemos que recordar, ¿sale? Que es una función, que es como una fórmula y que simplemente la hago de manera algebraica para poderla aplicar a diferentes contextos, a diferentes situaciones, ¿sí? Y simplemente tengo que razonar también porque no todas las situaciones van a ser iguales, sino que, por ejemplo, aquí ya hay una pequeña variación en la que me dice que pues simplemente que sí es proporcional, pero que no voy a arrancar desde el mismo sitio, sino que voy a arrancar de otro sitio y por lo tanto, eh, pues me da a razonar otro tipo de problemas, ¿no? Lo puedo llevar lo que yo ya sé a otro contexto que todavía no había razonado, pero que no lo sé. Entonces, esto es lo que estamos viendo, lo que vimos acerca de las funciones, siguen siendo funciones lineales, hay otros tipos de funciones cuadráticas, como les mencionaba, pero las funciones lineales simplemente al graficarlas, yo obtengo una línea recta. ¿Sale? Existe también algo que recordemos también que cuando estuvimos trabajando con nuestro plano cartesiano, recordando que para poder graficar vamos a encontrar lo que viene siendo el eje de las X y el eje de las Y. Recordemos que el eje de las X también se le conoce como el eje de las abscisas y el eje de las Y también se le conoce como el eje de las ordenadas, ¿no? Entonces también es un tema que también a lo mejor también nos ha costado un poquito de trabajo. Sin embargo, es algo que pues ya lo hemos trabajado, es algo muy sencillo, digo, literalmente muy fácil. Entonces, si se fijan, durante este tiempo que hemos trabajado, nosotros ya tenemos una Y, por eso hemos puesto la Y por eso hemos puesto la X dentro de estas funciones, ¿no? Para poder identificar dónde voy a poner y en qué punto voy a colocar cada uno de mis valores, ¿no? Obviamente digo eh, que a través de, bueno, de resolver estas ecuaciones, pues podemos encontrar la manera y los puntos donde vamos a graficar. ¿Sale? Entonces, el día de hoy parece que se está alargando un poquito el video. Para no alargarlo, voy a tratar de ser un poquito más breve. Eh, Déjeme ver. En la que nosotros ya sabemos que cuánto vale B, cómo determinarlo, cómo graficarlo, sabemos algunos conceptos básicos. Bueno, estuvimos graficando más, estuvimos tabulando, estuvimos viendo, por ejemplo, eh, cuando vemos, nos dan unos valores aquí y yo quiero saber, puedo utilizar cualquier valor porque yo le puedo dar a mi variable independiente, cualquier valor, el valor que yo quiera, pero que por lo regular sí hemos trabajado con valores muy sencillos como el 0, el 1, el 2, el 3, que es algo que vamos a estar trabajando, ¿no? Entonces nos han dicho que grafiquemos, nos han dado nosotros ya vemos esas dos funciones, lo único que tenemos que saber es cuándo aplica una, cuándo aplica la otra, por ejemplo, que es muy sencillo, que, eh, que por ejemplo, cuando la B vale cero, cuando nuestra constante B vale cero, pues simplemente no tiene caso sumar un número cero, digo, eh,
sabemos que es una función de tipo MX. Cuando sabemos que, por ejemplo, tenemos un banderazo que nos cobran uno al principio, sabemos que tenemos la constante le toma un valor, por ejemplo, en el caso de las canastas de chocolate, en las que, por ejemplo, no sé, aquí nos decía, el chocolate, el 100 gramos de chocolate cuestan, no sé, 10 pesos y el costo de la canasta, pues me cobran 150 de la canasta. Entonces, ¿cuánto voy a pagar por, no sé, un kilogramo de chocolate? Pues yo ya sabría, ¿no? Cuánto voy a pagar, que es muy diferente cuánto voy a pagar sin la canasta que cuánto voy a pagar con la canasta, ¿no? Que a pesar de que sí es proporcional, pues tiene algunas variaciones que me dicen que tengo que agregar una constante nueva, que le vamos a conocer como la ordenada al origen, ¿no? Ya la hemos trabajado un poquito más adelante. Entonces, son casos que hemos visto, nada más, esto es un recordatorio. Lo que necesito que ustedes hagan es que le den una pequeña repasada a lo que hemos estado, que le den una leída, si no lo han contestado, que lo contesten, lo que vienen siendo las páginas, desde la página 99 hasta las páginas que ya hemos trabajado, por ejemplo, eh, el día de hoy vamos a ver nada más, estos son ejercicios simplemente lo que ya hemos hablado, pero por ejemplo de estos días, al menos a la 104, que veamos lo de la 104 para refrescarnos un poquito acerca de lo que viene siendo las funciones lineales, ¿no? Entonces, vamos a ver esta parte de funciones en la próxima clase, nada más para recordar, si ustedes han tenido alguna duda, vamos a tener asesorías virtuales, recuerden que tenemos asesorías virtuales en las que todas sus dudas, pues me gustaría que me las comentara, ¿no? Y una vez más, como digo, si no pueden darme, tenemos un foro, también tienen un foro de dudas, podemos hacerlas a través de los videos para estar leyendo yo los comentarios, de los comentarios que hacemos en los videos que subo. Y sí ha sido un poquito complicado, esto es un repaso, que a lo mejor me ha brincado mencionar algún punto o o he omitido alguna situación. Entonces, por favor, comentarios, ¿no? Me los comentan en el video, lo comentan en el foro, o lo comentamos en las sesiones virtuales. Perdón, las sesiones virtuales, sí, me confundo todavía. Entonces, bueno, y más que nada, eso sería, vamos a hacer este repaso el día de hoy. Vamos a trabajar hasta la página 105. Entonces, por favor, léalo, contéstelo. Sí, y les recuerdo una vez más que todos los trabajos los vamos a estar entregando por plataforma debido a que pues físicamente es un poquito complicado. Y para no acumular demasiado trabajo, lo vamos a hacer de esta manera, ¿sale? Entonces, dudas, una vez más, porque sí es importante que les remarque lo de las dudas. No olviden mandarme todas sus dudas. Yo sé que tienen dudas. Por favor, estoy aquí para ayudarlos. Y sin más que decir, nos vemos en la próxima. Hasta luego.